Hola chicos, la tarea de esta semana tiene que ver con la interpretación y el análisis de algunos gráficos. Entonces, para ello vamos a partir recordando algunos conceptos que son base para poder interpretar correctamente estos gráficos. Partiendo por los indicadores de tendencia central, que son los que ustedes ya tienen más conocidos y más estudiados, nos encontramos con tres indicadores de tendencia central. El primero es la moda, que como sabemos es el dato que más se repite. Dentro de cualquier estudio estadístico podemos encontrar una moda, varias modas o ninguna moda. Todo va a depender de los datos que hayan y cuántas veces se repita cada dato. Luego nos encontramos con la media. La media también lo conocemos como promedio y es el valor que se obtiene al sumar todos los datos y dividirlos en el total de ellos. Y por último nos encontramos a la mediana, que la mediana es el valor que obtenemos luego de ordenar todos los datos de menor a mayor y buscar cuál se encuentra justo en la mitad. Estos indicadores se llaman de tendencia central porque suelen darnos una tendencia central de los datos, es decir, hacia dónde se centran estos datos. Luego nos encontramos con algo que se llaman medidas de posición. Y dentro de las medidas de posición, nosotros hemos estudiado, en primer lugar, los percentiles, que corresponde a cualquier medida de posición relacionada con porcentajes. Por lo tanto, los percentiles van desde el 1 hasta el 99, ya que el 0 y el 100 no se consideran por ser los datos extremos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener presente para ocupar cualquiera de estas medidas de posición, que al igual que en la mediana, nosotros primero debemos ordenar los datos de menor a mayor para poder determinar la posición de cada una de estas medidas. Por ejemplo, en los percentiles, podemos tener cualquier percentil del 1 al 99. Si por ejemplo nosotros queremos el percentil 30, significa que yo tengo que buscar el valor que equivale al 30%. Si yo quiero buscar, por ejemplo, el percentil 83, tenemos que buscar el valor que equivale al 83%. Por lo tanto, para determinar los percentiles de un grupo de datos, lo que tenemos que hacer es dividir estos datos en 100 y luego multiplicar por el percentil que estamos buscando. Lo mismo que hacemos cuando calculamos porcentajes. Luego tenemos lo que se conoce como cuartiles, que como su nombre lo dice, se trata de dividir los datos en 4 partes, ¿ya? En primer lugar tenemos el primer cuartil, que corresponde al primer 25% de los datos. Es decir, el dato que está en el cuartil número 1 son el 25% de los datos inferiores. Luego tenemos el segundo cuartil y por último tenemos el tercer cuartil. Un dato curioso es que el segundo cuartil corresponde a la mediana del total de los datos. El primer cuartil corresponde a la mediana de la primera mitad de los datos y el tercer cuartil corresponde a la mediana de la segunda mitad de los datos. Por último aquí también tenemos los quintiles, que los quintiles, al igual que los cuartiles, también se trata de dividir los datos, pero esta vez, como lo indica el nombre, en 5 partes. Los quintiles se suelen utilizar cuando se analizan los ingresos de alguna población. Partimos con el primer quintil, que sería el 20% más bajo. Seguimos con el segundo quintil. Después viene el tercer quintil.
el cuarto quintil y por último el quinto quintil. Otra característica que nosotros estuvimos trabajando durante las clases anteriores es el tema de la agrupación de datos, que lo vimos mediante los diagramas de caja y las nubes de punto. Una de las características principales que podíamos analizar mediante estos tipos de gráficos eran las tendencias, donde cuando nosotros veíamos que los datos se tendían a agrupar, identificábamos ciertas tendencias. Luego podíamos encontrar otra característica que era la dispersión. La dispersión era todo lo contrario de la tendencia, es decir, cuando los datos no se suelen agrupar, se dice que son dispersos. Y por último, también podíamos encontrar otra característica que son los datos atípicos. Los datos atípicos los encontramos cuando tenemos alguna tendencia, aunque no siempre están ahí, ¿sí? Cuando nosotros tenemos los datos agrupados en una tendencia, podemos encontrar datos atípicos que son aquellos que se alejan de la tendencia. Bien, teniendo esto claro, ahora vamos a desarrollar la guía que encontrarán en su plataforma.